Queridos conspiradores, creo que la semana pasada que abordamos el tema de Cuba, como que lo dejamos en punto y coma, creo que sería importante... En punto y Cuba. En punto y Cuba, sí. Está bien, mejor, punto y Cuba mejor. Creo que sería bueno abundar más en el tema. Es un tema que tiene un gran contenido político, que tiene un gran contenido social, que es un gran ejemplo para México de lo que no debemos hacer en México, según mi punto de vista. Algunas cosas que sí debemos hacer. Algunas cosas que sí, que yo creo que la mayoría no las debemos hacer, pero bueno, es parte de la discusión. Bueno, y tiene su aspecto cachondo, juguetón, la música cubana que está muy presente en nuestra vida, pero habrá que recordar algún anecdotario de Fidel Castro y el Che Guevara en México, ¿verdad? Querido, yo creo que lo importante en el asunto de Cuba, y que lo que vimos la otra vez, es no perder de vista que fue una dictadura. Y creo que de ahí hay que seguir bordando, porque no podemos permitir, y yo desde mi perspectiva, ni la dictadura de derecha ni la de izquierda, por más cosas que podamos encontrar positivas. Yo sé que hay que ser mesurados y críticos y objetivos, pero la dictadura es terrible en donde le veas. ¿Puedo hacer una breve acotación? No. Sí. Se convirtió en una dictadura. Claro, pero a ver, la idea de la revolución era una gran idea. Por eso, pero es una de tus utopías, de esas de idealista trágico. Otra vez me volviste a decir idealista trágico, sí, querido, qué lindo. joven conservador. Viva la libertad, vamos a hacer, algún día la humanidad se agarrará de las manos. ¿Cómo es posible? ¿Estudiaste en colegio cubano? Bueno, si les parece bien, entonces brindemos por la democracia, jóvenes conspiradores. Bueno, a ver, Alex, nada más para poner en contexto un poco, porque como hemos ido brincando, porque hay tantos temas aquí. Bueno. En términos históricos, la Revolución Cubana triunfa en 1959, que significa el término de una década que fue de demasiada opresión en términos de las familias, en términos sociales, en términos de los regímenes en el mundo. Es decir, la década de la disciplina, y donde los últimos estertores de ese conservadurismo familiar se va quedando en los 50. Y la Guerra Fría. Se queda en los 50. Sí. Y entonces vamos a pasar a una década donde se estaba buscando una alternativa para la vida en México, la vida en el mundo y en México. La mejor década de la historia del siglo XX. Claro, ¿por qué? Creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque estabas buscando una vía distinta de lo que conocíamos. Para ese momento ya el capitalismo había mostrado sus fauces terribles. El lobo del hombre. Por eso encuentra tan buena acogida el triunfo de la Revolución Cubana. Por supuesto, pero tal vez sería que matizar la palabra capitalismo. Estamos hablando de que en 1959 aproximadamente en 16 países de América Latina existían tiranos, dictadores asquerosos. Y muchos de estos dictadores eran sujetos sometidos por los Estados Unidos, impuestos por los Estados Unidos. Somoza en Nicaragua, por ejemplo. Bueno, Stroessner en Paraguay. Y Jorge Ubico en Guatemala. Y bueno, la lista es larga. En Dominicana, Trujillo en Dominicana. Y por eso la Revolución Cubana es un faro de esperanza, porque todos... Es que ese es el contexto en el que tenemos que poner. Eso es claro. Cuando tú ves, por ejemplo, que finalmente sale un Fidel Castro que dice: voy a acabar con el régimen dictatorial de derecha de este malviviente llamado Batista, la gente dice que... Oscuro sargento. Que qué maravilla. Y cuando ves que da el siguiente paso y se opone a los Estados Unidos, pues la gente todavía aplaude más, porque sabía la cantidad de régimen. Bueno, yo no puedo perder de vista, no puedo olvidar cuando la United Fruit Company en Nicaragua nombró presidente de Nicaragua al secretario del Consejo de Administración del Pulpo, de la bananera. Entonces, bueno, claro que había un gran resentimiento en contra de los Estados Unidos y estaba de alguna manera justificado esto. Quizás una de las virtudes de Fidel Castro en los inicios de la revolución fue enfrentarse al ogro del imperio norteamericano, que tenía apachurrados habían invadido casi todos los países, pues todos, incluyendo el nuestro, por supuesto, que nos robaron la mitad de nuestro territorio, etcétera. O sea, había una postura anti-yanqui, anti-gringa en ese momento, y Fidel se convierte un poco en el paladín para combatir a este capitalismo salvaje. La última gran revolución que era pues ejemplar, ¿no?,
era la del presidente Arbenz en Guatemala. Sí. Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz, cuando él en el año 54 empieza a nacionalizar una serie de terrenos, propiedad de la United Fruit Company, y bueno, inventan toda una guerra, lo derrocan los gringos, y entonces es claro que el resentimiento estaba ahí, no era por otra razón, sino para proteger los caudales norteamericanos. Entonces, sí sale Castro y por eso se vuelve y tan acaba con tan esta marioneta atractivo, yanqui claro. que era. Entonces, claro, la gente dice, caray, ya era hora, ¿no? Exactamente, Y y por México eso juega un papel importante. Muy importante, sí, porque México nunca rompió relaciones con Castro. Pero bueno, y incluso aquí se gesta parte de la revolución, aquí se sí. entrenan, de aquí sale el Granma de Tuxpan, Veracruz, Claro. y es la primera avanzada. A los conspiradores en casa les costará trabajo imaginar que Fidel y el Castro y el Che Guevara y Raúl Castro y Cienfuegos y otros revolucionarios notables caminaban en la colonia Narvarte, Bueno, en la Che colonia fue del Valle. fotógrafo en la Alameda. Exacto. O sea, Sí. porque no tenían un peso, de algo tenían que ¿Y vivir. quién da el dinero para el barco, el Granma? Ay. Miguel Alemán. Miguel Alemán. Sí. Miguel Alemán da dinero para financiar el viaje. Miguel Alemán, Miguel Alemán, que era un El hombre, cachorro de la el revolución. cachorro de la revolución, que era un hombre absolutamente proclive al capitalismo, nunca se imaginó que estaba dando el dinero para financiar una dictadura de izquierda como Es que no era para financiar una dictadura, era para financiar una revolución Exactamente. que después se pervirtió y se convirtió en una dictadura asquerosa. Pero nuevamente, o sea, tiene que ver también porque en los 60s, desde el principio es la década de las utopías. Y de la modernidad, ¿no? Exacto, la modernidad, el sueño, las drogas, el despertar de una generación La contestataria. O sea, insisto, veníamos de una generación que al menos se había disciplinado frente a la autoridad. Y el 60 es el rompimiento. Entonces, evidentemente, Castro significaba... Y hay que reconocerlo, en ese momento nadie pensaba en una dictadura. Pero además pensabas en ese sueño revolucionario, Eso es. que la historia había demostrado que había sido un fracaso en todos los aspectos, pero aquí nuevamente se junta con una época donde necesitas alternativas y caminos distintos, y obviamente mucha gente, sobre todo los estudiantes, las juventudes de entonces, se compran el rollo de que el socialismo era la vía. Y claro, ¿quién no iba a pedir una sociedad más justa, más igualitaria, de derechos sociales, de crecimiento para todos? Pues Pero eso es lo que todos quisiéramos. La teoría es una maravilla, pero Claro, como decía Winston Churchill, Churchill decía, bueno, hasta los 20 años todos somos comunistas, todos somos socialistas, pero el que después de los 20 años sigue siendo comunista, no necesariamente. es un pompo. Es un pendejo. Pero yo no coincido con Churchill. No. No, ¿cómo no? A Churchill le dan el premio Nobel de Literatura cuando escribió tres No, cuidado, no, su libro de derrota mundial es una verdadera maravilla. Pero está escrito, no está bien escrito, Paco. No. Sí, es como si le hubieras dado a Madero por la sucesión presidencial el Nobel. Sí, no. Señores, calma. Le hubiera dado el de la paz por haber logrado, Sí. pero no el de Pero, literatura. vengamos a Está bien. nuestro tema. Hay que pensar en el contexto, en el contexto ideológico en el que se da la revolución cubana. ¿Quiénes son las figuras prominentes de la cultura y el pensamiento? Jean-Paul Sartre, Malraux, Luis Buñuel, la gente de la izquierda pensante mexicana, como Alberto Castillo, como Castro Villagrana, como Revueltas, etcétera. Había una proclividad a tener esa simpatía, a acabar con el capitalismo opresivo, ¿verdad? Entonces Fidel se vuelve un faro en ese sentido, y por eso toda la juventud de mi generación lo apoyaba. Y de la mía, con ya estaba en entusiasmo. plena, la revolución ya estaba Y consolidada. apoyábamos a Castro, y nos provocaba una gran simpatía en términos ideológicos. No, bueno, te voy a decir, es un sujeto que derroca a un dictador, bravo, ¿no? Claro. Y luego se enfrenta a los Estados Unidos, más bravo. Más bravos, sí. Entonces dices, bueno, hasta ahí vamos bien. Todo va bien. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo iba bien. Hasta que pero empieza cuando a empieza a reprimir a su perseguir, pueblo. cuando crea una policía secreta, cuando empiezan a secuestrar a las personas, cuando empieza a usar el paredón para acabar con la oposición, y hacer cuando purgas ideológicas. cuando la gente empieza a huir de Cuba y ve cómo se puebla todo el sur de los Estados Unidos, hoy en día
el Producto Interno Bruto de los cubanos que están en Miami es de 15 veces mayor que el de la isla. O sea, ponte a ver, los grandes constructores del Miami de hoy son los cubanos exiliados, que si se hubieran quedado allí en un régimen democrático donde hubiera habido oportunidades para todos, bueno, claro que ya sé con lo que es el verbo bien. Muchos estuvieron, sí, muchos, sí, también. Acuérdate que a muchos se les llamaron gusanos, porque muchas de esas personas que huyeron de Cuba apoyaron a Batista. O sea, y tenían los casinos. Era un sueño y muchos los hoteles. A la lógica del sueño. Y eso está muy bien. Idealista, trágico. Pero ¿por qué trágico? ¿Tú no tienes sueños, querido? También los sueños libertarios de las democracias son idealista, sueños. trágico porque ve cómo termina el régimen cubano. O sea, idealista trágico el régimen cubano o yo. No, pero es idealismo trágico, perdón, no idealista trágico. Okay, idealismo trágico. Porque entonces hace así este muchacho. Porque tú eres la representación de ese idealismo trágico. Bueno, pero lo importante... Siempre la utopía perdida, maderista, sueños, escribiendo... Pero a ver, espérame. Lo importante es ver objetivamente cómo se fue desarrollando esta revolución que desembocó en una dictadura y qué impronta y qué importancia tuvo el régimen soviético en orientar a Castro hacia esa. Y después el venezolano, cuidado, El venezolano también tiene mucha importancia. Al revés. Pero al revés, yo creo que es más la importancia, por el petróleo. Por el petróleo. Bueno. Cuidado, no por el petróleo. A ver, yo quiero ver qué hubiera pasado a Cuba si Chávez no lo surte de petróleo. O si nosotros, cubano, nosotros en algún momento, no me acuerdo con quién, si es presidente mexicano, le condonamos la deuda externa. 400 millones de dólares. Que realmente no es nada. Eso fue el Pero con esta ¿no? Claro, o sea, ese tipo de cosas. No, esto fue con Calderón también. Calderón también le perdonó 400 millones de dólares. A Fidel. Imagínate, o sea, pero el punto es, el problema es que, como suele suceder con este tipo de caudillos, que son ante todo caudillos, nunca van a ser ciudadanos en el poder. Son caudillos porque llegan con la fuerza de las armas a imponer lo que ellos creen que es lo correcto, con cierto ánimo mesiánico, con cierto ánimo de populista, de es el pueblo. Yo hablo por el pueblo, yo sé lo que quiere el pueblo. Yo soy el pueblo. Y entonces el problema con Castro muchas veces es que termina haciendo de su conflicto, del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, un asunto personal. Yo creo que el gran ganador de todo esto es Castro. Castro doblegó a Estados Unidos en el sentido de que no, más bien, no me doblegaste, le dice a Washington Castro. Pero en ese no me doblegaste, ve lo que yo construí como dictadura. O sea, finalmente es un pueblo, o sea, una sociedad que verdaderamente está en un mundo distinto en términos económicos. Sí, una sociedad hambreada, marginada, no más que la nuestra. No más que la nuestra en términos demográficos. Entonces nuevamente vamos a ver, aquí no estoy proponiendo una dictadura. Lo que quiero decir es que las sociedades hambreadas existen en todo el planeta. El número de ricos es de este tamaño y el número de pobres ¿Pero no crees que hay siempre más posibilidad cuando hay más libertades? Yo no. Se demuestra con las democracias mexicana, gringa, etcétera. No lo veo. Este programa, yo no lo veo. Este programa sería imposible en Cuba. O sea, ¿qué quieres que te diga? Este programa sería imposible en Cuba. Imagínate. Bueno, es impensable. Ahora mismo este programa era imposible en México. Sí, claro. Bueno, pero nosotros hemos evolucionado y en Cuba no. Hoy en Cuba no se podría hacer esto. Bueno, la semana pasada se reunieron 200 y pico de mujeres para protestar por la reanudación de relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y las arrestaron y entonces se complicaron las cosas porque vino de la instrucción de la Casa Blanca o la sugerencia, mientras no liberen a estas mujeres, pues ¿de qué estamos hablando? Podemos partir del principio de que en Cuba, bajo la dictadura, no existe la libertad. No, claro. Que es el bien más preciado por los seres humanos. Sin libertad, todo lo demás sale sobrando, no importa que haya una buena educación, importa que haya una buena medicina, no importa que haya unas zafras excepcionales. Si no hay libertad, eso no sirve de nada, porque es una sociedad conducida y una sociedad que fue educada para convertirse en mendigos. Los cubanos se fueron convirtiendo, desafortunadamente, todos los que salían fuera de Cuba, en mendigos que pretendían ostentar cierta dignidad, pero no dejaban de ser mendigos, y a eso los había llevado el régimen dictatorial de Fidel Castro. Acuérdense cuando salía la orquesta sinfónica de La Habana a dar un concierto y regresaba un cuarteto. Nada más con esta última reflexión, y brindamos por la democracia, es cuando el comunismo se impuso
democráticamente. ¿Cuándo un solo país votó por la imposición de el comunismo y la supresión de todas las libertades? Nunca. Salud.